Hola a todos. Bueno, como lo pueden ver, estoy en el exterior, aunque sin embargo para este estudio del discipulado no voy a estar usando la mascarilla, nada más quería a nivel testimonial, como un ejemplo para ustedes, es que guarden siempre las medidas de seguridad que sean necesarios, medidas de salud, escuchen consejos. Y uno de esos consejos que vamos a escuchar es los de la palabra de Dios. Mientras hagamos las cosas a la manera de Dios, todo nos va a salir bien. Acuérdense lo que dice la canción. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te salga bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pa, pa, pan. Muy bien, estamos aquí en la tercera parte del estudio acerca del bautismo. Discipulado acerca del bautismo. Discipulado número 4. Bautismo. Y esta sería la tercera parte, el tercer video acerca del bautismo. Si no has participado de los videos anteriores, te recomiendo que entres en la lista de reproducción de este canal. Aparte de suscribirte, aparte de darle like, aparte de compartirlo, busca la lista que dice Discipulado Bíblico y vas a tener el resto de los estudios que hemos tenido previamente. El discipulado bíblico es una transferencia de vida que el Señor Jesús nos enseñó con su ejemplo, llevando personas comunes a llegar hasta ser sus apóstoles, personas recién convertidas, a llevarlos a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito del discipulado, y en este tiempo realmente quiero apoyarte con el alimento espiritual, quiero apoyarte con la enseñanza bíblica, con ese alimento que es para tu crecimiento espiritual, que es la Biblia, y en esta ocasión con el tema del bautismo, la continuación del tema del bautismo. Hoy empezamos con el punto: ¿cuál es el propósito del bautismo? Anteriormente vimos por qué Dios instruye que seamos bautizados. Ahora vamos a ver cuál es el propósito del bautismo. Muy bien, el bautismo en agua establecido por el Señor Jesús tipifica una verdad espiritual. ¿Cuál verdad espiritual? Si has llegado hasta esta lección, yo espero, la verdad que yo espero, porque esta es una lección enfocada para todos los cristianos, para todos los creyentes. Si todavía no has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, te recomiendo que lo reconozcas en tu vida, en tus caminos, reconozcas que Jesús es tu Salvador, reconozcas que Jesús es tu Señor, lo recibas en tu corazón para que seas salvo. Sin embargo, cuando llegamos a esta lección ya somos salvos, tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. Vamos a buscar Romanos 6 del 1 al 7. Romanos 6 del 1 al 7. Y vamos a hacer un énfasis en los versículos 3 y 4. Vamos a leerlo del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Recuerda que la versión de Biblia que estamos usando es la Reina Valera 1960. Dice así la Biblia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Bien, el que ha nacido de nuevo ya ha sido justificado del pecado por medio de la sangre de Jesús. Es nueva criatura. El bautismo tipifica la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, con la que también nosotros nos identificamos. Habiendo creído en Él, hemos muerto al pecado para llevar una vida en Jesús. Y el bautismo, que lo he mencionado anteriormente, es el primer acto de obediencia. Es un testimonio público. El bautismo, además de que ha sido instituido por el Señor y lo hacemos en obediencia, ha sido instituido para que tú des testimonio delante de Dios de una verdad que ya ocurrió en tu corazón. ¿Cuál es esa verdad? Tu muerte, muerte al pecado, sepultura de tu viejo hombre y nuevo nacimiento en Jesús. El bautismo es un testimonio de que te has identificado con Jesús. Ojo, y quiero aclarar este punto. Durante el tiempo del bautismo, durante el momento del bautismo, no vas a nacer de nuevo. Durante el tiempo del bautismo no vas a ser salvo. No eres salvo por el bautismo. No eres una nueva criatura por el bautismo. No eres bautizado en el Espíritu por el bautismo. Cosas tales las he escuchado antes. No, obviamente no en nuestra congregación. Pero hay gente que sí cree que estas cosas pasan. Pero no es cierto. Es un acto de obediencia y es tu testimonio como nuevo creyente, identificándote con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Vamos a buscar Filipenses 2. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es importante que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Jesús. Despojarnos de nosotros mismos, renunciar a nuestro yo, para que viva Cristo en nosotros. Llegando a ser siervos, humillándonos delante del Señor, tomando una decisión de seguir a Jesús en obediencia, de seguir a Dios en obediencia. Por lo tanto, el bautismo es un testimonio público que se hace delante de toda la congregación. Creo que eso lo vamos a ver un poco también, vamos a profundizar en esto más adelante, también con el método, pero lo hacemos delante de Dios, delante de los hermanos, para expresarle a los hermanos cuál es nuestra fe, en quién he creído. Lo que me lleva al siguiente punto: ¿quién debe ser bautizado?
¿quién debe ser bautizado? Bueno, todos los creyentes deben ser bautizados. Todos los que han nacido en Cristo Jesús, todos los que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, deben ser bautizados. Es más, cualquiera puede ser bautizado. No se necesita tener talentos especiales o hacer un esfuerzo alguno. El caso más claro en la Biblia que hemos estudiado hasta el momento es el caso del etíope que vimos en Hechos 8:36. Hechos 8:36, el eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contestó con la condición para ser bautizado en el versículo 37. Si crees, bien puedes. Si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, puedes ser bautizado. No se necesita tener ningún talento especial, no se necesita recibir algún estudio bíblico en especial. El requisito para ser bautizado es creer en Jesús, haber recibido a Jesús como tu Salvador, ser nueva, haber nacido nuevo, ser nueva criatura, ser salvo, tener la vida eterna. Es el único requisito para ser bautizado. Vamos a buscar Hechos 8:36. Este es un buen ejemplo para ilustrar y para responder muchas preguntas relacionadas con el bautismo. Dice Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está su confesión de fe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y con esto, el eunuco fue bautizado. Los únicos requisitos, como lo dije anteriormente, vamos a reforzarlo un poco más, para ser bautizado, es obviamente el mismo requisito para ser salvo. En Romanos 10, 9 y 10. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos de nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, confiesa que Jesús es tu Señor, cree de todo corazón que Jesús es tu Salvador. Es el único requisito para ser salvo. Creer de corazón en Jesús como tu Señor y Salvador. Confesar que Jesús es tu Señor con tu boca. Vamos a ver otras referencias en la Biblia que nos muestran acerca del bautismo inmediatamente después de la salvación. O sea que el bautismo se hace después de ser salvo. No eres salvo durante el bautismo. Primero eres salvo y después te bautizas. Vamos a buscar Hechos 8:12. Hechos 8:12. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Observaron, hubo una predicación del evangelio, las personas presentes creyeron en Jesús por medio de la predicación del evangelio, recibieron a Jesús en su corazón y luego fueron bautizados. Vamos a saltarnos hasta el versículo 18, hasta el capítulo 18 de Hechos, perdón. Capítulo 18 de Hechos. Dice así, versículo 8, Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían. ¿Y qué pasaba? Eran bautizados. Así que el requisito para ser bautizado realmente es creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador. No hay ningún caso en la Biblia de un inconverso que se haya bautizado. Ahora, ¿cuál es el método del bautismo? Haciendo referencia al pasaje de Hechos 8:38 y 39, el pasaje del eunuco y Felipe,
del eunuco etíope, podemos ver que los dos bajaron al agua y luego subieron del agua. En Mateo 3:16 vemos que cuando Jesús fue bautizado de la misma manera, él bajó al agua, subió del agua. Ya que el bautismo es tipifica la muerte, sepultura y resurrección, entonces, ¿por qué el bautismo se hace de esta manera? Bajando a la persona hasta el agua, sumergiéndola en el agua y luego levantándola al agua. Bueno, porque estamos tipificando precisamente muerte, sepultura y resurrección. La única manera de sepultar a una persona es ponerla completamente bajo la tierra, es que esté bajo tierra. No se puede sepultar a una persona por sencillamente rociarle tierra en la cabeza, un chorrito de tierra en la cabeza. Así que tampoco el bautismo es por un chorrito de agua en la cabeza, ni tampoco porque ambos estén en el río, pero en el río se le echa agua en la cabeza tampoco. No. Recuerde que el método del bautismo, y aquí lo que estamos aprendiendo, no es como lo hace una religión o una denominación o un grupo religioso, sino que nos enseña la Biblia, que ambos bajan al agua, el que bautiza y el que se está bautizando, y además de que están tipificando muerte, sepultura y resurrección. Es por inmersión completa. Se necesita una inmersión completa porque nadie en la Biblia fue rociado tampoco. No se ve ningún ejemplo en la Biblia de que sea rociado. Y aquí el propósito es hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera bíblica. Nadie puede ser sepultado tampoco con rociándole tierra en la cabeza. Así que el que es bautizado por inmersión completa en el agua. Ahora, ¿qué tan esencial es ser bautizado? Bien, para empezar, no es necesario para ser salvo. Ya lo pudimos ver, uno se bautiza después de ser salvo. Porque, bueno, obviamente la salvación no es por obras, y el bautizarse es una obra, es una obra de obediencia. Efesios 2:8-9 establece que el hombre es salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras, y esas obras incluyen el bautismo, pero sí es necesario para el crecimiento espiritual. Sí es necesario para el crecimiento espiritual. Mateo 28, vamos a Mateo 28, el pasaje que conocemos como la Gran Comisión, dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los pasos son los siguientes, de parte de la iglesia, de parte del cuerpo de Cristo: ir y hacer discípulos. Es importante, este tiempo del discipulado es importante porque ha sido instituido por Jesús. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué hay que hacer con cada discípulo? Cada discípulo necesita ser bautizado. Y después de ser bautizado, dice, enseñándoles que guarden, o sea, enseñándoles que obedezcan todos los mandamientos que ha dado Dios, todo lo que Él ha mandado. Entonces, el discipularse incluye la enseñanza bíblica, pero esta enseñanza bíblica debe darse después de ser bautizado, o durante el tiempo de la enseñanza. Es importante que el discípulo tome una decisión de caminar en obediencia con Dios antes de la enseñanza, y la enseñanza es importante para el crecimiento espiritual. Imagínate, si no estás dispuesto a obedecer el primer acto de obediencia que Jesús ha instituido, que dicen bautizándolos, no vas a estar dispuesto a hacer el segundo, el tercer, el cuarto o quinto paso de obediencia. Así que es importante dar cada paso de obediencia. Sí, es necesario el bautismo para el crecimiento espiritual. Es más, la recomendación es que antes de que alguien sea enseñado a seguir a Jesucristo después de ser salvo, el discípulo, el verdadero discípulo, tiene que estar dispuesto a cumplir con los actos de obediencia al Señor. Y ese primer acto de obediencia es el bautismo. Si el discípulo rehúsa a obedecer al Señor en este primer punto, entonces la verdad es muy difícil que continuemos el estudio bíblico, porque te voy a hacer un daño.
Te voy a llenar de conocimiento bíblico y más conocimiento bíblico, pero no eres hacedor de la palabra de Dios. Y tienes que ser hacedor. Estas enseñanzas son para que tú aprendas y obedezcas al paso de que lo vas aprendiendo. Por lo tanto, recuerda lo que te voy a decir. Recuerda esta invitación. Bautízate. Te invito a bautizarte. No pierdas más el tiempo. Bautízate. Ya, toma una decisión y di, sí, quiero seguir al Señor en obediencia. Esto no es un tema de conocimiento, no es un tema de sentimientos, es un tema de decisión. Me voy a bautizar porque quiero seguir a Dios conforme a su palabra. Ya, porque así lo establece Dios. Ok, ¿dónde debo ser bautizado? Estamos en algunas preguntas, ¿no? Preguntas frecuentes. ¿Dónde debo ser bautizado? Y te invito a que si tienes más preguntas acerca del bautismo, lo dejes aquí abajo en los comentarios. Déjamelo en los comentarios y con mucho gusto voy a estar contestando cada pregunta que cada persona me hace en los comentarios. Déjamelo en los comentarios y si tenemos que hacer otro estudio del bautismo acerca de las preguntas y respuestas, lo hacemos, no te preocupes. Muy bien, ¿dónde debo ser bautizado? Debido a que, primero toma en cuenta algunas cosas que hemos aprendido. Es un testimonio público, no es escondido, así que ya a partir de ahí es público. La mayoría de las veces, esto de ser público incluye enfrente con los testigos que son la iglesia local, la iglesia donde te congregas normalmente son los testigos de tu bautismo. Así que generalmente se hace en la iglesia, ¿verdad? Algún bautisterio, alguna tina donde se realicen los bautismos normalmente. Sin embargo, no hay problema en que seas bautizado en una quebrada, un arroyo, un río. De hecho, en nuestra congregación, gracias a Dios, verano 2020, nuestro primer bautismo en río. El mismo Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, así que eso es parte de lo normal. El lugar en sí no es importante. Lo importante es que lo hagas como ese testimonio público de corazón delante del Señor, identificándote con Jesucristo, con el sentir de seguirle en obediencia. Así que vamos a terminar hasta aquí. Gracias a Dios. Hemos avanzado hasta este punto. Te voy a dejar algunos pasajes claves. Toma nota. Estos pasajes claves para manejar mejor el tema del bautismo. Mateo 3, 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17, que nos narra el bautismo de Jesús. Hechos 8, 36 al 39, donde está el bautismo del etíope, en eunuco. Y Romanos 6, del 1 al 7, donde nos enseña cuál es el propósito del bautismo. Ahora, conforme a lo que ya hemos aprendido, debes estar claro de que estas siguientes afirmaciones que te voy a dar, estas siguientes enseñanzas te voy a dar, son falsas. Y si lo pones en tu corazón, respóndeme en los comentarios por qué estas enseñanzas son falsas. Hay una enseñanza falsa de que el hombre debe ser bautizado para que pueda ser salvo. Escríbeme aquí por qué crees que no. La respuesta es no, de todas. No te vayas a engañar, no es una cáscara de guineo, no. No, pero explícame por qué. El bautismo por aspersión, o sea, por rociar agua, ¿es lo mismo que por inmersión? No. Explícame por qué, por favor. Ahora, ojo, muy importante porque este es un tema ya que entra en la religiosidad. Los bebés deben ser bautizados a fin de que sean integrados a la familia de Dios o para que ingresen en la iglesia. Negativo. Pero explícame por qué. Lo importante es que sepamos el por qué a la luz de las escrituras. Hermano, Dios te bendiga. Gracias a Dios por estas enseñanzas que hemos recibido hoy. Y mantente pendiente porque entonces empezamos un tema nuevo en el próximo video. Y todo va a estar aquí en esta lista de reproducción en el canal Visión Discipulado. Dios te siga bendiciendo.